Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de H. Hoy les vamos a compartir algunos tips para que puedan exprimir al máximo Power Query, esa fantástica herramienta que está disponible en Power BI, a la cual podemos acceder desde la vista de transformar datos y nos permite trabajar en el proceso de TL. Pero antes de ir al tutorial, quiero recordarles que hace unos días subimos un Padlet en el cual empezamos a compartir gráficos que se pueden descargar desde la galería de objetos visuales de Power BI. ¿Sí? Nosotros queremos invitarlos a que ustedes puedan acceder a este link, lo vamos a dejar en comentarios, y puedan cargar algún gráfico que ustedes hayan descargado y les haya servido para potenciar su informe. De esta manera, ayudar colaborativamente a que toda la comunidad pueda seguir mejorando los informes que realiza día a día. ¿Sí? Recuerden que la galería de gráficos está disponible en Power BI desde la barra de visualizaciones, cliqueando en los tres puntos, obtener más objetos visuales. Bien, estamos en la vista de transformar datos en el editor de Power Query. Lo que vamos a empezar por ver acá es justamente la pestaña de vista. En la pestaña de vista tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar determinadas funciones que nos ofrece Power Query que nos permiten analizar nuestro paquete de datos. Por ejemplo, una posibilidad y algo que yo recomiendo que siempre tengan activo es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas lo que va a hacer es mostrarnos lo que hace Power Query detrás cada vez que nosotros cliquemos en algo. Obviamente podríamos escribirle en lenguaje M directamente, pero mientras no lo hagan, está bueno que vayan familiarizándose con la forma en que va generando código Power Query en cada paso que nosotros damos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, elijo apellido y nombre, ¿sí? Me voy a transformar y le pido que aparezca la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Esto que nosotros hicimos en un segundo y con un par de clics, lo que hizo Power Query es crear un paso y redactar en lenguaje M qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aunque no escriban en lenguaje M inicialmente, está bueno para que vayan familiarizándose y preparándose para dar el salto en el momento que necesiten. Segunda opción. Tenemos la posibilidad de mostrar espacios en blanco, por ejemplo. Fíjense lo que pasa con apellido cuando habilito la opción de mostrar espacios en blanco. Algunos espacios empiezan a aparecer de atrás o delante, en este caso no vemos lo que esté al final del campo, pero lo vamos a visualizar ahora con un ejemplo, empezamos a ver que hay espacios en blanco al principio o al final de ese texto. Si yo, por ejemplo, elijo la columna de apellido, la de nombre, voy a crear una columna nueva, la voy a combinar, voy a decir que quiero crear una columna, por ejemplo, que la voy a llamar nombre completo, y le voy a pedir acá en un separador personalizado de poner una coma y un espacio. ¿Sí? Fíjense lo que va a generar. Va a aparecer una columna al final donde me dice nombre completo y estas columnas aparecen con un espacio inicialmente. Cuando nosotros hablamos del editor de Power Query hablamos de que se puede editar todo lo que vamos haciendo a partir de los pasos aplicados. Entonces, por ejemplo, yo en este momento no existía todavía la columna combinada insertada y requiero de que me elimine estos espacios en blanco que me molestan para, por ejemplo, visualizarlo tanto en apellido y nombre como en la columna combinada. Entonces lo que le voy a pedir es que en estas dos columnas haga una transformación y desde formato voy a buscar la opción de recortar. La opción de recortar, por ejemplo, lo que hace justamente es eso, quitar los espacios en blanco antes y después del texto. ¿Sí? Me va a preguntar si lo quiere insertar. Sí, lo quiero insertar porque justamente quiero que lo haga antes de la columna combinada insertada. De esta manera desaparecen los espacios en blanco acá, pero también me van a desaparecer en el paso de columna combinada insertada cuando vaya a buscar la columna de nombre completo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, vimos funciones de mostrar espacios en blanco, de recortar y también de intercalar pasos como para poder corregir alguna cuestión de algo que ya creamos y que nos está mostrando de la manera que necesitamos. Vuelvo a vista, tenemos calidad de columnas. Calidad de columnas es muy útil porque nos dice, por ejemplo, qué cantidad de datos son válidos, pero sobre todo qué cantidad de datos tienen error o están vacíos. Distribución de columnas nos va a dar información súper rica que tiene que ver con cuántos datos de esos son distintos. Por ejemplo, si yo necesito tener una clave única, esto me permite saber que todos los datos de esa columna son diferentes y poder manejarme con esa clave como independiente para cada uno de los distintos registros, ¿sí? Y después perfil de columna me va a dar un poquito más de información sobre lo que va pasando con determinada columna que yo tenga seleccionada. Por ejemplo, me puedo parar en el legajo, voy a ver la distribución de los valores, voy a ver el recuento, si hay error, si están ahí vacíos, cuántos son distintos, cuántos son únicos, el mínimo, el máximo, en valores quizás en legajo no sea tan importante, pero en otra cosa sí, el promedio, la desviación estándar, cuántos son pares y cuántos son impares. Si por ejemplo me muevo a la información de sueldo de diciembre, rápidamente puedo saber que tengo dos datos vacíos,
y acá me voy a enfocar quizás en el sueldo mínimo es de 29.100, el sueldo máximo es de 64.500 y el promedio es de 39.000 y la desviación estándar es de 7.049, ¿sí? Entonces, esta información que la podemos ver así, también la puedo desactivar y podemos trabajarla de otra manera. Fíjense, lo podemos crear con una sentencia en lenguaje M. Me voy a nuevo origen, consulta en blanco, y acá voy a escribir en la barra de fórmulas una sentencia súper simple que empieza con table, profile, perfil de la tabla, ¿sí? Es muy importante cuando escriben en lenguaje M que respeten mayúsculas y minúsculas, ya que este lenguaje es case sensitive, ¿sí? Lo único que le tenemos que determinar en esta sentencia es el nombre de la tabla. Y acá voy a llamar a la tabla de personal. Una vez que hacemos esto, ya podemos ponerle Enter y nos va a mostrar un detalle de las columnas, valores mínimos y máximos por cada columna, el promedio, la desviación estándar, la cuenta, el registro de los casos nulos y de los casos diferentes. Esto es muy utilizado en análisis exploratorio porque nos permite rápidamente conocer un paquete que desconocemos o que estamos empezando a tener contacto y nos permite tener una mirada amplia de lo que está pasando con cada uno de los datos que estamos visualizando en ese paquete. Bien, entonces vuelvo a la tabla de personal, vamos a usar algunas funciones más para mostrar este tipo de posibilidades que nos da el editor de Power Query. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos la columna de fecha de ingreso y algo que pasó con la columna de fecha de ingreso es que no detectó el tipo de datos. ¿Por qué? Es una columna de fecha, pero tenemos un campo de texto. Cuando nosotros tenemos un caso como este, podemos tener distintas formas de manejarlo. Dependerá de la cuestión, puede ser que se trabaje de una o de otra forma. Esto es un error, ¿sí? Porque yo estoy hablando de fecha de ingreso y alguien que no ingresó debería tomar una decisión de qué hago. Podría ser filtrarlo, ¿sí? Podría venir acá y filtrar quienes no ingresaron. Esa sería una opción y si lo filtro acá, se filtra para todo Power BI. Otra decisión es decir, bueno, por ejemplo, yo quiero que este tipo de datos sea de fecha. Lo que no es fecha va a generar error y puedo decidir qué hacer. Reemplazarlo por algún valor en particular, alguna fecha específica, por ejemplo, en algún caso, o puedo decidir eliminarlos. En este caso, yo voy a decidir eliminarlos. ¿Cómo se puede hacer? Botón derecho, una vez que ya está creado el error, a partir del cambio de tipo de datos, puedo decidir reemplazarlo o puedo decidir quitarlo. Entonces, todo lo que sea error, yo lo voy a quitar. Todo lo que no sea una fecha, lo estoy eliminando. Otra posibilidad para nivel de manejo de errores. Y fíjense, vamos a cerrar con esta función. Se podría hablar horas del editor de Power Query con Charlie, es una herramienta que adoramos y que nos parece fantástica y que les recomendamos investigar en profundidad. De hecho, en todos los workshops de Consultora H dedicamos un módulo al editor de Power Query, tanto en el introductorio como en los específicos que profundizan en alguna rama, como el de Database, Learning Analytics, Compensation Analytics o Talent Acquisition. En cualquiera de ellos nos metemos un rato en el editor de consultas porque nos parece una herramienta fantástica para poder hacer transformación de los datos y automatizar el proceso. Fíjense, si nosotros quisiéramos calcular la antigüedad, ¿sí? Entonces, me puedo parar, por ejemplo, sobre la fecha de ingreso y puedo decirle de agregar una columna. Una columna a partir de un dato de fecha. Fíjense, la primera opción, antigüedad. Me crea una columna nueva que lo que me va a mostrar es la diferencia de días entre la fecha actual y la fecha que tenemos en la columna de fecha de ingreso. Eso lo podemos chequear acá en la barra de fórmulas, donde dice de agregar una columna, ¿sí? Después del paso de errores quitados, que se llame antigüedad, y que diga desde la fecha actual menos la fecha de ingreso en el tipo de duración, que eso es cantidad de días. Esto lo voy a cambiar, para eso me voy a ir a transformar, le voy a pedir de pasarlo a duración y lo voy a pasar a total de años. Pero a su vez no necesito esta información de esta manera, sino que la quiero redondear. Entonces tengo al lado el botón de redondeo y le puedo decir de redondearlo y dejarle, por ejemplo, 2 decimales. Fíjense lo rápido que podemos construir un cálculo que va a ser dinámico. Siempre va a estar calculando cada vez que nosotros actualicemos el paquete de datos la información sobre la fecha de ingreso hasta la fecha actual en ese momento. Imaginemos otra función que tenemos acá disponible. Por ejemplo, voy a cambiar el redondeo. Le voy a pedir de redondear a la baja, ¿sí? Este paso lo voy a eliminar. Me vengo acá, lo elimino y le voy a pedir de redondear a la baja, porque particularmente les voy a mostrar un ejemplo. Redondear a la baja significaría lo mismo que decir estoy mostrando años cumplidos, ¿sí? Ya aunque mañana cumple un año nuevo de antigüedad, hasta mañana va a seguir mostrando los años que tiene hasta ahora. Entonces, de esta manera yo podría decir, por ejemplo, quiero trabajar vinculando el sueldo de diciembre con este dato de antigüedad, quiero generar un valor nuevo acá para que va a contemplar el sueldo que tiene la persona en diciembre más un adicional por antigüedad, por ejemplo. Entonces, yo quiero cargar esta columna de antigüedad,
voy a agregar una columna, vamos a dejarlo en transformar porque en realidad esta no sería la antigüedad general. Voy a venir acá y le voy a pedir, por ejemplo, de multiplicar la antigüedad, el dato dinámico de cada persona, por 250 pesos, que es el adicional por antigüedad que se le paga. Entonces paso a tener un adicional por antigüedad acá. Y si quiero esta información, puedo sumarla al sueldo, por ejemplo. Simplemente elijo sueldo de diciembre, antigüedad, voy a ir a agregar columna ahora para generar una nueva, estándar, y le pido de agregar, o sea, de sumar una con otra. Fíjense qué rápido que podemos construir información nueva dentro del editor de Power Query, que después es perfectamente utilizable en el resto de Power BI. Como les digo, una herramienta fantástica para que investiguen, para que sigan analizando y para que puedan seguir aprendiendo, porque va a potenciar muchísimo todos los informes que realicen en el día a día. Nos vemos en un próximo tutorial y gracias.